Bienvenidos, muy buenos días. Estamos con el curso sobre milagros. Estamos en la página 141, las dos decisiones. Para que por favor tomes nota, compartas. Estamos estudiando un curso sobre milagros y comenzamos. Dice, tal vez algunos de nuestros conceptos se vuelvan más claros y personalmente más significativos para ti si se aclara el uso que el ego hace de la culpa. El ego tiene un propósito, al igual que el Espíritu Santo. El propósito del ego es infundir miedo, porque solo los que tienen miedo pueden ser egoístas. La lógica del ego es tan impecable como la del Espíritu Santo, ya que tu mente tiene a su disposición los medios para poder ser parte del cielo o ser parte de la tierra, según tú decidas. Si tú estás decidiendo sobre el ego, estás decidiendo en la tierra, donde hay conflictos, donde sientes miedo, donde sientes pena. Y si decides sobre el cielo, estás decidiendo la conexión con el Espíritu Santo. En el cielo no hay culpa porque el reino se alcanza por medio del redimir. Recuerda, redimir es perdonar la percepción del mundo. Si ves caos, perdonas el caos. Haces un acto de conciencia donde tú dices, me perdono el observar esta situación de esta manera, quiero verla como tú la ves. Y empiezas a abrir tu ojo espiritual. De eso se trata el redimir, el cambiar tu percepción a favor del Espíritu Santo, observar las cosas de manera distinta, el cual te libera para que puedas crear. La palabra crear es apropiada en este contexto porque una vez que el Espíritu Santo deshace lo que tú has hecho, el residuo bendito es restaurado y por consiguiente sigue presente en tu proceso de creación, porque tú sigues pensando de manera negativa sobre la vida, sobre las situaciones que te pasan. Entonces, cuando tú haces un acto de conciencia, porque de eso se trata el libro, de quitar estas capas negativas de miedo, de inseguridad, de sentirte alejado de Dios, no sentirte con la capacidad para poder crear, pues solamente eso te va a ir limitando. Cuando tú vas quitando estos velos, pues solamente estás abriendo tu conciencia para crear milagros, porque el curso es un curso de milagros, un curso sobre milagros, para cambiar la percepción de cómo observas la vida. Lo que es verdaderamente bendito es incapaz de producir culpa y por lo tanto tiene necesariamente que producir alegría. Esto lo hace invulnerable al ego porque su paz es inquebrantable. Es invulnerable a la intrusión por ser completo. La culpa siempre es intrusa. Todo lo que genera miedo es divisivo porque obedece a la ley de la división. Si el ego es el símbolo de la separación, es también el símbolo de la culpa. La culpa es más que simplemente algo ajeno a Dios. Dios no tiene presente la culpa, el miedo, la depresión, la ansiedad. Eso está ajeno a la mente de Dios. Es el sentido de ataque contra Dios. Este concepto no tiene significado excepto para el ego, pero no solamente o subestimes el poder de la creencia del ego en él. De esta creencia es de donde realmente proviene toda culpa o todo acto negativo. El ego es la parte de la mente que cree en la división. Pero ¿cómo podría una parte de Dios separarse de él sin creer que lo que está atacando? Hablamos anteriormente del problema de la autoridad basados en el concepto de la usurpación del poder de Dios. El ego cree que eso fue lo que tú hiciste porque él cree que tú eres él. Se identifica con el ego. Si te identificas con el ego, tendrás necesariamente que percibirte a ti mismo como culpable. Siempre que le hagas caso al ego, experimentarás culpa y temerás ser castigado. El ego es literalmente un pensamiento que mete miedo, que te influye, que te colapsa. Por muy ridícula que parezca la idea de atacar a Dios para una mente sana, nunca olvides que el ego no está de acuerdo. Es una demencia cuando tú estás pensando de manera negativa, sentir con miedo, sentir inseguridad, sentir tristeza. Los hijos de Dios no pueden estar tristes, pero es un acto de voluntad y un acto en conciencia, pero a través de meditar, a través de conectarte con la paz y el amor de Dios es como vas quitando estas capas. Dice, representa un sistema de pensamiento ilusorio y habla por él. Hacerle caso a la voz del ego quiere decir que crees que es posible atacar a Dios. Tú crees que has arrancado una parte de él y te has apoderado de ella. De ahí proviene el miedo a la represalia externa, ya que el sentimiento de culpa es tan intenso que tiene que ser proyectado. Aunque Freud estaba equivocado en cuanto al conflicto básico, en sí estuvo muy acertado al describir sus efectos. Porque cuando tú te equivocas, lo que haces es o piensas que necesitas de un castigo por tus actos, y eso es lo que hace el ego, te divide, te somete. Entonces tienes que quitar esa idea de tu mente y poder empezar a discernir de manera distinta. Lo que se acepta en tu mente se vuelve real para ti. Tú pues aceptas la depresión, de sentirte
abatido por las oleas de la vida, te sientes triste, te sientes ajeno al reino de Dios, y obviamente lo que tú creas, lo creas para ti, lo crees para ti. No obstante, es solo tu aceptación lo que te confiere realidad. Si tú no lo aceptas, si tú no aceptas la enfermedad, si tú no aceptas la depresión, obviamente estás haciendo un acto de conciencia, porque el que tú aceptes, el que tú creas en X o Y situación hace que lo tengas y que lo manifiestes a nivel físico. Si entronizas al ego en tu mente, el hecho de haberlo aceptado o permitido que entre, lo convierte en tu realidad. Eso se debe a que la mente, al haber sido creada por Dios, es capaz de crear realidad. Dijimos anteriormente que tienes que aprender a pensar con Dios. Pensar con Él es pensar como Él. Esto es maravilloso, lo cual produce alegría y no culpa, porque es algo natural. La culpa es un signo inequívoco de que tu pensar no es natural. El pensar pervertido va siempre acompañado de culpa, porque es la creencia en el pecado, en todo lo que te separa de la unidad. El ego no percibe el pecado como falta de amor, sino como un acto positivo de agresión. Esta interpretación es necesaria para su supervivencia, porque tan pronto como consideras que el pecado es una carencia de algo, tratarás automáticamente de remediar la situación y lo lograrás. Para el ego eso es la perdición, pero tú tienes que aprender a verlo como la liberación. La mente que está libre de culpa no puede sufrir. Si tú haces actos donde estás haciendo las cosas de manera positiva, poniendo a Dios por delante en cada decisión, no tienes por qué sentirte culpable ni sentirte mal. El ego le gusta hacerte sentir mal. Al estar sana, ella cura el cuerpo porque ella misma fue curada. La mente sana no puede concebir la enfermedad, porque tampoco puede concebir atacar a nadie, a nada ni a nadie. Dijimos antes que la enfermedad es una forma de magia. Quizás era mejor decir que es una forma de solución mágica. El ego cree que castigándose a sí mismo mitigará el castigo de Dios, pero incluso en esto el ego es arrogante, porque atribuye a Dios la intención de castigar y luego adopta esta intención como su propia prerrogativa. El ego trata de usurpar todas las funciones de Dios tal como la percibe, porque reconoce que solo se puede confiar en lealtad absoluta, en la lealtad absoluta. Otras veces ha habido personas que se castigan, se flagelan por sentirse culpables o sentir que con eso llegas a Dios, y tú no puedes sufrir, no puedes pasarla mal, no puedes hacer cosas que están ajenos a lo que Dios desea para ti. Dios no desea castigarte, ni que te flageles, ni que te vayas de rodillas a algún lugar, a alguna parte. Dios no puede permitir que sus hijos se arrodillen, que sus hijos estén pasándola mal, que sufran. El ego no puede oponerse a las leyes de Dios de la misma manera que tú tampoco puedes hacerlo, pero las puedes interpretar de acuerdo con lo que Él quiere, igual que tú también lo puedes hacer. Por eso la pregunta, ¿qué es lo que quiero?, tiene necesariamente que ser contestada. ¿Qué es lo que tú quieres? Porque realmente nosotros tenemos dos voluntades, una que es el amor y otra que es el miedo. ¿A quién le estás poniendo más atención? ¿Al miedo o al amor o a tu naturaleza conectada siempre con Dios? ¿Qué es lo que quiero? Necesariamente tiene que ser contestada. Tú le estás contestando a cada minuto y a cada segundo, y la decisión que a cada momento tomas constituye un juicio que puede ser cualquier cosa excepto ineficaz. Porque si tú dices, no me siento bien, creo que me voy a enfermar, pues vas a tener un juicio, y ese juicio va a tener un resultado, que te vas a empezar a sentir mal. Los efectos de cada una de estas decisiones continuarán repitiéndose automáticamente hasta que tomes otra decisión. Te lo estoy reiterando porque todavía no lo has aprendido, pero nuevamente tu decisión puede ser tanto deshecha como hecha por ti, porque depende de ti cualquier hechura que tú hagas sobre las cosas que estás observando. No obstante, recuerda que las alternativas en sí son inalterables. Pensar con el Espíritu Santo, al igual que con el ego, constituye una decisión. Ambas representan las únicas alternativas que la mente puede aceptar y obedecer. Pensar con el Espíritu Santo o con el ego son las únicas opciones que tienes. Dios creó una de ellas y por eso no la puede erradicar. La otra es hechura tuya. Uno la creó, que es la voz del Espíritu Santo dentro de nosotros, y esa sí la puedes erradicar, la voz que te dice que no puedes pasar situaciones difíciles, que te atrapa el miedo, que te atrapa la angustia, que te atrapa la inseguridad o te atrapa la enfermedad. Dice, la otra hechura es tuya y esa sí la puedes erradicar. Esto sí lo puedes erradicar tú. Un acto de conciencia. Solo lo que Dios crea es irreversible e inmutable. Lo que tú creaste es falso, siempre se puede cambiar, porque cuando no piensas como Dios piensa, realmente no estás pensando en absoluto. Las ideas ilusorias no son pensamientos reales, aunque puedes creer en ellas, pero si lo haces estás equivocado. La función de pensar proviene de Dios y reside en Dios.
puesto que formas parte de su pensar, no puedes realmente pensar separado de él. Este es para que lo escribas y lo estés profundizando. Escucha, lo que Dios crea es irreversible e inmutable. A ti te creó santo, te creó fuerte, poderoso, no te creó carente. Lo que tú creaste es falso, siempre se puede cambiar, pero cuando no piensas como Dios, piensas, realmente no estás pensando en absoluto. Las ideas ilusorias no son pensamientos reales, aunque puedas creer en ellas, en que te sientes separado, que te sientes limitado, que te sientes miedo, pero si lo haces, estás equivocado. La función de pensar proviene de Dios y reside en Dios, puesto que formas parte de su pensar, no puedes realmente pensar separado de él. Esto es fantástico. Pensar irracionalmente es pensar desordenadamente. Dios mismo pone orden en tu pensar porque tu eterno pensar fue creado por Él. Los sentimientos de culpa son siempre señal de que no sabes esto. Ellos también muestran que crees que puedes pensar aparte de Dios y que quieres hacerlo. Todo pensar desordenado va acompañado de la culpa de su concepción y mantiene su continuidad gracias a ella. Sentir culpa es ineludible para los que creen que son ellos los que ordenan sus propios pensamientos y por tanto que tienen que obedecer sus dictados. Por eso es importante que deshagas estos pensamientos, que tu pensar está acompañado del pensar de Dios. Con eso tienes todo, pero te sientes limitado, te sientes con miedo y obviamente eso genera mucha separación y genera mucha división. Esto les hace sentir responsables por sus errores, pero sin darse cuenta de que al aceptar esta responsabilidad estás reaccionando de manera irresponsable. Wow, te lo está diciendo, tú estás actuando de manera irresponsable cuando estás pensando separado de Dios. Si la única responsabilidad del que extiende milagros es aceptar el redimir para sí mismo, y yo te aseguro que es así, entonces la responsabilidad por lo que debes ser redimido no puede recaer sobre ti. Cae en el Espíritu Santo para poder erradicar todas estas cosas que te estás pasando en tu mente. Dice, este dilema no puede ser resuelto excepto aceptando la solución del deshacer. Tú serás responsable de los efectos de tu manera equivocada de pensar si ésta no se pudiera deshacer. El propósito de redimir es conservar del pasado únicamente aquello que ha sido purificado. Si aceptas el remedio para el pensar desordenado, remedio cuya eficacia es ineludible, ¿cómo podrías permanecer sus síntomas? Tienes razón al cuestionar la validez del síntoma de curación, pero nadie cree que los síntomas puedan permanecer si la causa subyacente ha sido eliminada. Si la causa ha sido eliminada, entonces no puedes por qué tener los síntomas de la enfermedad o los síntomas de sentirte separado o los síntomas de sentirte con miedo o los síntomas de estar sujeto a los mecanismos del ego. Son dos voces, la voz del amor o la voz del miedo, o la voz de Dios o la voz del ego que te está limitando, que te está cuestionando, que te dice que no puedes, que es difícil, que es complicado. Tú tienes solamente dos opciones. Canaliza la opción que estamos ofreciendo aquí en el curso sobre milagros y que es la que te va a dar paz, que te va a dar tranquilidad y que te va a unificar y te va a ayudar a pensar de manera distinta, a deshacer todas las cosas que tú has generado durante mucho tiempo. Estamos estudiando un curso sobre milagros, un libro poderoso que lo puedes pedir en Amazon. Aquí lo estamos estudiando, ya llevamos un montón de páginas, así es que por favor suscríbete a nuestros canales. Estamos en YouTube, estamos en TikTok, estamos en Instagram, para que por favor difundas este conocimiento, porque este conocimiento es universal y todos y todas lo tenemos que aplicar a nuestra vida, porque sin duda puede ser un mecanismo muy bonito para poder transformar tu vida y comenzar a crear milagros en tu vida. Agradecemos tu tiempo, te mandamos un abrazo, que Dios te bendiga, te amamos muchísimo.